Miren, ahorita no nos vamos a poner a discutir si el virus fue creado o no en un laboratorio, que la inmensa, o sea, prácticamente todos los virólogos verdaderamente expertos en el tema, es decir, personas que conocen los coronavirus, han dicho que eso es un absurdo, pero bueno, si alguien todavía de ustedes quiere creer que es un tema de que alguien bueno, de que varios se les ocurrió hacer un experimento en laboratorio y lo dejaron libre, bueno, pongámosle que sí, vamos a partir de ahí para no discutir. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el material genético de los virus, ¿no? Independientemente de la vacuna? Por eso hay que ponernos en un contexto mucho antes. Todos los virus, para que produzcan una infección, todos, lo que hacen es entran a través del sitio de inoculación, que pues en la gran mayoría de los virus es ya sea las mucosas, por ejemplo de los ojos, de la nariz o de la boca, en donde empiezan a replicarse a través de un sistema que les permite literalmente llegar, como si fueran una especie de agujas hipodérmicas, inyectar su material genético y hacer que la célula emplee su maquinaria interna para precisamente empezar a producir viriones. Los viriones son, digamos, por decirlo de una forma, los virus jóvenes, los bebés de los virus. ¿Ok? Entonces, desde hace miles de años, cuando empezamos a existir como Homo sapiens, hemos estado expuestos a los virus. Y estos virus, efectivamente hay virus que en algún punto del camino su material genético se puede llegar a combinar con el nuestro, llegando a, por ejemplo, despertar la producción de ciertos cánceres. Esa es una de las causas. O incluso pueden llegar a producir algunos efectos pues, indeseables, ¿no? Como malformaciones, cuando una madre se infecta estando embarazada, producir malformaciones en su bebé. Ahora, aquí es donde viene la primera parte que prácticamente ridiculizaría esta teoría de que inyectar material genético externo nos convertiría en monstruos. Por el simple y sencillo hecho de que justamente cuando los embarazos no se logran de forma natural, porque esto es, vaya, espontáneamente existen lo que se llaman abortos espontáneos, la inmensa mayoría de las veces se debe a malformaciones congénitas. Es decir, nuestro organismo está diseñado de una manera que la naturaleza sensa cuando algo no va a ser viable y lo elimina. De igual forma, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú te expones al sol demasiado y, bueno, el sol, eso ya no es ningún cuento, vaya, más bien no es ningún misterio, sabemos que si nos exponemos demasiado al sol, entonces eso produce daño directo sobre nuestro material genético, el ADN. El ADN, espero que hayan visto mis videos, que mandé una listita para que tuvieran una idea. El ADN básicamente es el código maestro que nos dice, o más bien que le dice a nuestras células qué características vamos a tener. Es decir, el ADN es el que hace o el que favorece que yo tenga este tipo de cabello, que tenga la forma de este rostro, que tenga los ojos de esta configuración, etcétera. Bien, cuando yo me expongo al sol y mi piel sufre esta lesión, entonces el ADN es de hecho muy susceptible a la radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay dos escenarios posibles. Uno es que un grupo de enzimas que igual nuestro creador puso en nuestras células sean capaces de reparar los segmentos dañados. ¿Sí? Entonces estas enzimas que tienen, hay tres tipos de estas enzimas, que si las DNasas y luego las polimerasas y que si las helicasas y todo esto. No vamos a hablar de eso porque sería tomarme horas. Y además los expertos en esto son los genetistas, no soy yo, ¿sí? Pero el tema aquí es, entonces, literalmente nuestro cuerpo está diseñado de una forma tan sabia, tan extraordinaria, que si se detecta un segmento de ADN dañado, se corta y se repara. Ahora, si el segmento de ADN dañado es demasiado grande, esa célula es destruida sistemáticamente a través de un proceso que se llama apoptosis, que no es otra cosa que muerte celular programada. O sea, literalmente tenemos un botón de autodestrucción en cada una de nuestras células cuando el ADN está irreversiblemente dañado. Si este proceso no sucediera, entonces la consecuencia tardía se le conoce como cáncer, ¿sale? Porque hay una mutación
que hace literalmente un monstruo de esa célula y ¡pum! Aparece el cáncer. Así que este proceso, en realidad, de verdad, se requiere una cantidad tan importante de daño a lo largo de tanto tiempo, además de tener una pésima alimentación, tener una mala genética y otros detalles, para que finalmente se desarrolle. Entonces, cuando dicen este tipo de absurdos de que inyectarte una vacuna X o Y tenga la capacidad de afectar nuestro ADN, bueno, estas personas no tienen ni siquiera el mínimo conocimiento de, aunque algunos incluso alardean de ser microbiólogos, porque por ahí escuché a alguien decir que era microbiólogo, no tienen ni el más mínimo conocimiento de biología molecular básica ni de microbiología, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, me dirán, oye, pero tú me acabas de decir que si hay virus que de hecho pueden incluso involucrarse con nuestro ADN y no sé qué. Sí, de hecho, muchos de nosotros, por ejemplo, somos portadores crónicos de virus como los herpes, ¿no? Especialmente estoy hablando del citomegalovirus, Epstein-Barr, el famoso virus de la varicela zoster, que es un tipo de herpes, y cuando hay alguna inmunosupresión puede resurgir a los que nos dio varicela como herpes zóster. Pero no nos convertimos en monstruos, simplemente vuelve a salir el virus. O sea, hay una diferenciación clarita entre el material genético del hospedero, o sea, la persona que se infectó, y del microorganismo en cuestión. Así que si se dan cuenta, si partimos de aquí, es absolutamente ridículo y absurdo decir que tienen la capacidad de modificar nuestro ADN. Las personas que dicen eso, perdónenme, pero han visto demasiadas películas y han leído demasiados cómics. Ahora, el otro tema, ¿qué nos van a meter microchips? Ay, bueno, ok, bueno. Eh, con la tecnología que hay hasta el momento, sí, tenemos la capacidad de producir microchips, incluso que, bueno, vaya, microchips, pero no microchips que puedan producir modificaciones brutales, ¿no? Lo más que se ha logrado es, bueno, un chip más o menos de este tamaño, que tú lo pones en tu auto y puede conectarse con la computadora del auto y hasta cierto límite producir incluso modificaciones, no sé, hace que se apague el motor por si te lo están robando, o saber hacia dónde se dirige por vía satelital. Sí, pero bueno, vaya, es una tecnología que no es barata y que, bueno, es, incluso a pesar de que es pequeño, es visible, ¿cierto? Ahora, imagínate, ¿alguna vez te has enterrado una astilla? Yo creo que sí, ¿no? O una espina o alguna cosa así. ¿Qué es lo que pasa cuando te sucede eso? Inmediatamente literalmente todo un show. ¿Qué sucede? Desde el dolor, la inflamación, y si se te queda un cachito, tu cuerpo inmediatamente se defiende y hace todo lo posible para externar ese pedacito. Ahora, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué se les va a ocurrir a este grupo de, pues sí, 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 por supuesto que hay gente muy mala, sí la hay, pero ¿a quién se le ocurre que eso es una buena inversión? O sea, por favor, digo, por un mínimo de sentido común, ¿a quién se le ocurre que alguien va a fabricar microchips que ni siquiera se puedan ver en una aguja, ¿no? O sea, si podemos ver las particulitas de teflón, por ejemplo, cuando llegan las personas malvadas a adulterar los medicamentos, o vemos incluso los trocitos de plástico. Ahora imagínense un microchip. O sea, digo, por favor, en serio, ¿a quién se le ocurre? Y además pensar que ese microchip va a pasar a través de la aguja, ¿no? Y luego, encima de todo, ¿qué creen que, ay, sí, el microchip ya llega y, no va a pasar nada ahí en el músculo, ¿no? Casi, casi va a decir, déjenme pasar porque soy un microchip y voy a llegar directo hasta el cerebro. O sea, de verdad, perdónenme, pero qué insensatez es esa, por favor. ¿Sí? Entonces, estas son ideas completamente absurdas que se basan en, pues perdónenme, pero personas que han leído muchos cómics o que pues tienen algún temita ahí psiquiátrico que deberían atender, con todo respeto, pero en serio, son cosas que deberían de ver porque sí están serias, están graves. Y que encima de todo se las den como de autoridades, híjole, no, pues les falta actualizarse, mis estimados, les falta actualizarse. Y finalmente, bueno, hablan por ahí, ahí está, personas que se visten de provida y que soy acá bien Juan Camaney y sácale punta y yo. Y sí, tienen de verdad un gran conocimiento en temas que yo personalmente admiro y digo, en este tema, no, genial, de verdad que se nota que sí sabes, que sí le entraste, pero
a ver, ¿cuándo fue la última vez que abrieron un libro? ¿En serio? Yo creo que hace más de 20 años, mis estimadas, ¿eh? Porque que alguien a estas alturas del partido diga que la ingeniería recombinante es algo nuevo y es algo de, bueno, del señor que no voy a comentar, ¿sí? Eh, bueno, de verdad hace 20 años que no se actualizan. La ingeniería recombinante se empezó a utilizar desde que se emplean las insulinas recombinantes, ¿no? Antiguamente se usaba en la insulina de cerdo. Hace ya bastante tiempo que utilizamos insulina recombinante. Es más, no nos vayamos a la insulina, que es todavía más complicada. Se utiliza la albúmina humana recombinante. Y esta albúmina humana recombinante es la que usamos, por ejemplo, para aparatos como para hacer las diálisis, para pacientes que tienen insuficiencia hepática, e incluso pacientes que tienen síndrome nefrótico, alguna cosa, y necesitamos pasarles albúmina. Entonces, de verdad, quien dice esto a estas alturas pierde toda credibilidad, pierde toda confianza en aspectos científicos. Ahora sí, es otro rollo, involucrarnos con ingeniería recombinante y tal vez, a lo mejor, inocular material genético ajeno. Pero ya vimos, ¿no? Ya vimos, hablamos de lo natural, de las infecciones virales que ya existen, o sea, estamos expuestos a esto desde hace miles de años, como les he dicho, y pues, ¿no? No es como que alguien de pronto se convierte en mosca o se convierte en jirafa, ¿cierto? Entonces, vamos a, de verdad, a ponernos serios, a ser maduros, ¿sí? Porque somos adultos, digo, los que nos estamos involucrando, esto somos gente adulta, gente seria, madura, que lo que buscamos es el bien común, no desinformar a las personas, porque ¿qué ganamos con esto? O sea, al final la verdad siempre sale a la luz y terminamos haciendo el ridículo cuando decimos esta sarta de tarugadas. Entonces, ahora sí vamos a pasar al tema en cuestión y voy a explicarles a grandes rasgos en qué consisten las vacunas que actualmente se han diseñado para el SARS-CoV-2, que el SARS-CoV-2 es propiamente el coronavirus en cuestión. Ahora, aquí también creo que voy a hacer un paréntesis que vale la pena, porque todavía hay personas que están muy confundidas y dicen, no, que el coronavirus existe desde hace mucho. Sí, efectivamente, los coronavirus han existido, uf, pero igual, lo mismo digo, quienes se atreven a decir que los virus no mutan, que eso es un proceso antinatural, que no puede ser que pase, no han abierto un libro de medicina desde hace 20 años, o más inclusive. Entonces, vaya, los virus mutan constantemente. El mejor ejemplo es la influenza. La influenza que teníamos mucho miedo, recuerdan en el 2009, cuando fue la primera pandemia a la que nuestra, digamos, nuestra generación se aterrorizó. Yo estaba, de hecho, en el internado, yo estaba aterrado en mi internado porque decía, ¿qué va a pasarnos con eso? Nos vamos a morir, porque el último recuerdo que teníamos de una influenza pandémica era la influenza española que mató entre 90 y 100 millones de personas. Entonces todos estábamos aterrados. Bueno, terminó no siendo tan terrible, pero sí, cuando fue por primera vez esta exposición y esta situación, pues hubo una importante cantidad de defunciones. Nada que ver con lo que estamos viendo ahora, eso sí. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que perdemos el hilo de las cosas. Justamente por eso hay que vacunarse contra influenza cada año, porque la influenza todos los años muta, todos los años cambia sus componentes externos. Entonces, por eso es que los médicos, que sí nos actualizamos y que sí nos realmente preocupamos por nuestra gente, te decimos, vacúnate cada año, especialmente si eres una persona susceptible, porque los virus mutan constantemente. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar una vacuna contra el VIH? Precisamente porque el VIH muta como se le antoja, porque se han desarrollado cada vez más y más y más antirretrovirales. No vamos a hablar de ese tema, no voy a profundizar en eso. Pero precisamente porque el VIH tiene una capacidad impresionante para modificar toda su estructura y hacer que un medicamento que funcionaba se convierta en obsoleto en unos pocos años. Así que las personas que también dicen que los virus no mutan y que el laboratorio y que si los aliens y que Prometheus, en serio, pónganse serios, esto no es chiste, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, este coronavirus no tiene nada que ver con los coronavirus humanos tan conocidos que causan el 13% de los resfriados comunes. Efectivamente, cada año cuando te da resfriado, el 85% de los resfriados son virales, o bueno, más bien del cuadro catarral son virales. El resto son bacterianos, ¿sí?
Entonces, de ese 85%, un 13% son producidos por coronavirus. Pero existen, por lo menos, digamos, tres estirpes diferentes, los alfa, los beta y los gamma. ¿Ok? Y cada uno tiene particularidades. Ahora, ya habíamos estado digamos, ya habíamos tenido conocimiento, ya habíamos estado expuestos no hace tanto a coronavirus con una alta capacidad inflamatoria. El, el primer conocido fue justamente el del Medio Oriente, ¿no? El del Medio Oriente y el que produjo un brote ya, lo había producido de hecho un brote en China, de una forma de coronavirus muy parecida a la gripe aviar, y la mortalidad había sido brutal, ¿sí? Especialmente el de Medio Oriente. La diferencia es que no era tan contagioso. Esa fue la gran diferencia. Pero justamente desde que surgió este SARS del Medio Oriente, ¿sí? Bueno, MERS, que más bien su nombre correcto es MERS, desde entonces ya se había planteado la necesidad de hacer vacunas de este tipo, porque su mortalidad era del 50%. Por fortuna, sacrificaba contagiosidad por mortalidad. O sea, era muy poco contagioso o mucho menos contagioso y mucho más mortífera las consecuencias que tenía en nuestro organismo. Ahora, el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, ¿sí? Este virus tiene una capacidad de ser muy contagioso gracias sobre todo a una proteína clave. Tiene muchas proteínas, pero muchísimas proteínas involucradas. Nada más voy a hablar de una, que es la proteína S o Spike, que literalmente es un gancho que se ancla a un receptor que tenemos en muchos tejidos de nuestro organismo, que voy a hablar brevemente de eso, y gracias a eso tiene la capacidad de producir infección. Pero aquí es donde vienen precisamente los dimes y diretes. Vamos a ponernos claros y serios, ¿sí? El 80%, de hecho, del 50 al 80% de las personas que nos llegamos a contagiar por el SARS-CoV, bueno, yo no me he contagiado a pesar de que trabajé en una unidad COVID, porque la diferencia es que yo me cuidé desde el principio, yo sí me puse serio. Pero bueno, hay algunos que todavía no se ponen serios a pesar de todo. Entonces, 50 al 80% de las personas que se exponen al SARS-CoV-2 son asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, apenas si tienen alguna reaccioncita en su cuerpecito. Ahora, la verdad, hagamos memoria sobre todo los varones. Cuando viene la gripa, no andamos ahí de llorones. Por cualquier gripita andamos de llorones. Pues sí, pues igual va a haber un porcentaje al que le va a dar un cuadro gripal y ay, me siento muy mal y que si la moco y que si dejo de respirar y bueno, ok. Bueno, no de respirar, dejo de oler. Bueno, eso le va a pasar más o menos a un 15%, que van a estar muy sintomáticos, mucho cansancio, mucha fatiga. Bueno, imagínense, si con una gripita estábamos así, pues con este que es un poquito más intensa la respuesta inflamatoria, pues va a ser la reacción un poco más intensa, ¿verdad? Entonces, un 15% del total, ¿eh? Estamos hablando del 100%, 80% asintomáticos u oligosintomáticos, alguna que otra molestia. 15% van a sentir la más pesada la situación, pero un 5% van a tener un cuadro grave que incluso va a meritar la necesidad de ventilación, ¿sí? Estoy hablando, porque no estoy hablando de puntas de oxígeno, estoy hablando de ventilación mecánica, ya sea no invasiva o invasiva, es decir, intubados. Entonces, el problema es que cuando esto sucede, la situación inflamatoria está muy canija. Y de hecho, lo que mata al individuo es la respuesta de su propio cuerpo contra el virus, no en sí el virus. De qué depende esto? Bueno, pues miren, para que ni anden confiando en que si las nanopartículas de cítricos y que si, bueno, algunos se echan hasta limpiapisos y bueno, para que no anden haciendo esas cosas que nada más terminan siendo más perjudiciales, ¿sí? A pesar de, recuerden, de este 80%, es más, de este 80% más este 15%, incluso los que se sienten así de la patada casi sienten que se van a morir, sobre todo si son varones, la verdad, ¿para qué nos engañamos? Así solemos ser los del género masculino, bien lloroncitos cuando nos da gripita. Entonces, así, no, que sí, ya me estoy muriendo, ya, ¿no? Y me desahuciaron. Pues sí, pues si vas, con todo respeto, de verdad, pero si vas con un simi y te dicen, no, tienes COVID, ya, te vas a morir. Pues sí, ya te sientes desahuciado. Pero no significa que estés desahuciado. Si es una persona que ni siquiera tiene un juicio clínico y te dice eso, pues vas a sentir que sí, que te está llevando la torta, pero no, 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 no.
de este porcentaje, ¿sí? O sea, de este 95%, el 90% se van a curar solitos, ¿sí? Estamos diseñados de una forma tan maravillosa, tan bella, nuestro cuerpo es tan increíble que el 90% se van a curar solos. O sea, nuestros sistemas de defensa se van a encargar del problema. Te metas lo que te metas, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces van a decir, oye, pues si tanto se van a curar, ¿qué sentido tiene la vacuna? Ahí está el punto, mi estimado o mi estimada. El tema aquí es que ese 5%, si tú te pones, es el tema, el asunto aquí es, ponte a hacer cuentas. Si estás en México, ¿cuánto es el 5% de 127 millones? Está cañón, ¿verdad? Y es bien fácil decir otra cosa cuando tú no has estado ahí al frente de batalla, cuando tú no has visto a las personas moribundas o cuando no has tenido un familiar que ha fallecido. Es muy fácil decir y hablar y creer en estos pseudo líderes, pero esa es la situación que se ha olvidado. Nos hemos vuelto muy egoístas y nos hemos vuelto muy ciegos al sufrimiento de las personas y a la realidad. El asunto aquí es que si tú eres un joven o una joven desobligada, desordenada, egoísta, que te fuiste de fiesta o no pasa nada más un ratito con mi noviecito porque, ay, es que no puedo aguantar ir a besarlo y es que, ay, lo amo tanto. Por ese momento de debilidad, tú fuiste quien contagió a tu abuelita o a tu mamá o a tu papá y posiblemente estén muertos. Y si no, será cuestión de tiempo. Entonces, ¿es importante una vacuna? Por supuesto que lo es. La mayor vacuna, la que más necesitamos, es la vacuna contra la ignominia, contra el egoísmo, contra la dejadez, contra el me vale gorro el vecino. Esa es la principal vacuna que necesitamos. Pero yo les voy a hablar de las vacunas que las personas que toda su vida han dedicado a precisamente diseñar vacunas están haciendo por nosotros. O sea, gente que literalmente se pasan horas en un laboratorio descifrando los enigmas que tú ni siquiera te imaginas que existen. Sí, esas personas que están ahí en el laboratorio y que no están perdiendo el tiempo haciendo videos de YouTube o en Facebook, bueno, digo porque algunos sí lo hacen como juego, y no están ahí para darse cuenta de tanta sandez que hay en esta situación. Esas personas que están ahí, que incluso pasan horas sin ver a su familia, horas sin ver a sus hijos, ¿sí? E incluso están, o sea, trabajando contra estrés, esas personas son las que realmente están haciendo algo por cambiar esta realidad. Esas son las personas que realmente están haciendo algo por cambiar esta realidad. Y no importa si crean o no en Dios o si crean o no en, bueno, sí, sería algo formidable, pero no todos lo creen. Y eso no los hace malos. Y mucho menos eso los invalida. Porque son personas que se dedican a esto y han estudiado horas y horas por lograr lo que están haciendo ahí y se han perfeccionado en eso a lo largo de años. Así que es insensato, inmaduro, ridículo poner en tela de juicio lo que los expertos han logrado hasta el momento. Ahora, con todo este panorama, vamos a hablar de los bueno, de los 4 tipos principales de vacunas. Están las vacunas ARN mensajero, las vacunas con vectores virales, que se dividen en las que inyectan a través del vector viral material genético tipo ARN o tipo ADN, y las que utilizan virus inactivados. ¿Ok? Digo, porque virus atenuados, nadie se ha animado con el SARS-CoV-2, dado que puede tener una alta capacidad de virulencia y producir esta respuesta inflamatoria brutal. Entonces, voy a hablar de cada una de estos grandes grupos. Les invito a que, porque por supuesto que no nos va a dar tiempo de hablar de cada una, de cómo se desarrollaron, cuáles son sus efectos adversos, les invito a que visiten la página en YouTube del doctor Veller, con V, que he compartido de hecho yo en mi página. Excelente, es excelente la manera en que resume cada uno de los estudios. Un tipo veraz, objetivo, que no anda con conflictos de intereses, que eso es lo más importante. Entonces, yo les voy a hablar a grandes rasgos en qué consiste cada una de estas vacunas.
Bueno, entonces, ya les hablé del material genético. El material genético es literalmente la información maestra que codifica nuestras características, nuestra estatura, no es el tamaño de mis músculos, la forma de mis huesos, mis ojos, mis cabellos, mi voz, todo eso está codificado a través del ADN. Entonces, todos los seres vivos tienen material genético, ¿sí? El material genético de los virus es diferente, muy diferente al de nosotros. Por eso, precisamente, se necesita desarrollar algo que permita aislar ese ADN. Ahora, imagínense, por ejemplo, que yo quiero, digamos, yo soy, no sé, un ingeniero y estoy construyendo un avión, o más bien, estoy diseñando un lanzamisiles que tenga la capacidad de reconocer específicamente un avión mortífero que pueda esquivar los radares. ¿Qué necesito para eso? Necesito justamente dar en el punto débil de ese avión, donde si yo le doy ahí, vaya, lo pongo al descubierto y me aseguro de que mi sistema de defensa se encargue del resto. Entonces, precisamente eso es lo que hacemos con la ingeniería recombinante. Digamos que este es el material genético, ¿sí? Aquí está toda la información, por ejemplo, si hablo de un virus, aquí está toda la información de su tamaño, su configuración, cómo están distribuidas sus proteínas, su proteína de anclaje, que es la spike, su proteína de envoltura, sus proteínas internas, que son las que se unen a la hemoglobina, que le escinden, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está codificado en este libro, ¿sí? Pero yo, como le dije, yo necesito la proteína que es digamos, la estrategia maestra para precisamente entrar a la célula y causar todo el desorden. Entonces, esa información, digamos que, imagínense que yo soy precisamente una especie de computadora con una alta capacidad de síntesis y de descubrir, de descifrar información, porque literalmente esto está encriptado. Entonces, yo tengo toda una serie de lenguajes internos que me permiten desencriptar esta información y decir, aquí está la información de la proteína. Entonces, saco un manualito pequeñito que se llama ARN mensajero. Este ARN mensajero, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo puedo repartir y entonces le puedo dar pues, al encargado de desarrollar proyectiles especiales la información clave de qué es lo que yo tengo que reconocer en ese avión monstruoso que es capaz de esquivar los radares, para que mi sistema de defensa lo destruya incluso mucho antes de siquiera atravesar mi territorio nacional. Y de igual manera funcionamos nosotros, somos algo maravilloso, algo hermosísimo. Pero estos virus tienen la capacidad de engañar a nuestro sistema inmunológico o adelantársele. Lo que nosotros queremos hacer con las vacunas es adelantárnosle. Así es que, así es que cuando entre el virus, entonces nosotros ya estemos listos para reconocerlo y saber, ándale, con que tú eres el canijo. Entonces ya tengo la capacidad, digamos que genero herramientas que me permiten detectar con mucho tiempo cuando entra en mi sistema alguien digamos, este enemigo. Por ponerlo de otra forma, o por poner otro ejemplo, imagínense que, no sé, en una escuela, poner yo un radar que me permita saber qué persona va a tener, qué persona puede ser un infiltrado de estos radicales que se autoexplotan. Entonces, yo necesito tener herramientas para identificar rápidamente a esta persona antes de que siquiera entre a esta universidad. Eso es lo que hacemos con las vacunas precisamente. Entonces, si yo tengo una vacuna ARN, literalmente yo voy a enviar la información detallada, precisa, que me va a permitir reconocer a este hijo del mal para vencerlo mucho antes de que siquiera pueda hacerle un rasguño a mis órganos vitales. Porque recordemos que el SARS-CoV-2, precisamente a través de esta proteína Spike, lo que hace es reconocer una de esas muchas estructuras que se llaman receptores que tenemos en nuestras células, y específicamente reconoce una que se llama ACE, que de hecho, esta es la encargada de desdoblar una enzima que nosotros producimos habitualmente, que es la angiotensina. Entonces, la enzima convertida en angiotensina precisamente
tiene un receptor y ese mismo receptor es el que utiliza este virus. Entonces, yo lo que hago con la vacuna no es reconocer ese receptor, sino evitar que esa proteína se ancle a ese receptor. Digamos que es como una llave, ¿sí? Que si entra y activa, es como si pudiera activar un mecanismo de autodestrucción. Entonces, eso es justamente lo que yo busco. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las vacunas? Bueno, una vacuna por ARN mensajero literalmente lo que hace es enviarme este paquete de información sintetizada, perfectamente diseñada para que si yo lo llevo a mi fábrica, entonces tenga la capacidad de sintetizar la información necesaria para detectar al enemigo. Ahora, las vacunas ARN mensajero, ¿qué es lo que hacen? Digamos que nuestro cuerpo, de hecho, tiene la capacidad de destruir, degradar inmediatamente cualquier material genético perdido. Si yo metiera directamente el material genético a través de mis músculos, se degradaría en segundos. O sea, si yo, no sé si alguien me dice, oye, pero ¿por qué no agarraron simple? Si ya saben cómo desencriptar toda esa información y tomar exclusivamente nada más este manualito donde viene la proteína Spike, ¿por qué no le meten pues, de una vez la proteína, perdón, la información y pues ya que llegue directo? Porque no es así de sencillo. Es como si, imagínense que quisiera que llegara un cartero y diría, pues a ver, ingéniate la cartero para meter la carta al departamento 35 en un edificio que tiene 255 departamentos y no tiene buzón. ¿Cómo le va a hacer? No hay manera, ¿cierto? Pues lo mismo hacemos nosotros con este tipo de vacunas. Lo que hacemos es justamente arreglar esta información, ponerla en un empaque bien bonito, bien hermoso, para que no se lo robe el poli de la entrada o para que no, pues, si a alguien más le llama la atención, ahí se lo esconda, sino que llegue al destino correcto. Entonces, esa envoltura que tienen las vacunas ARN mensajero son justamente fosfolípidos. ¿Sí? Son lípidos que de hecho son también sintetizados, son sintéticos, pero que son parecidísimos a la cobertura que tiene precisamente nuestras células. De tal manera que van a llegar a ese departamento 35, porque incluso el sobrecito está del color y hasta diseñado como ese departamento 35. Entonces vas a ver perfectamente el poli a dónde llevarlo y le va a decir, es más, le va a hablar por teléfono al usuario del departamento. Oiga, le trajeron un paquete y estoy seguro que es para usted. Entonces, no, pues sí, a ver, con todas las medidas y todo así, entonces voy a entregarme en un sobrecito bien bonito mi ARN mensajero. Entonces yo lo voy a leer y, excelente. Entonces, ¿esto qué es lo que voy a hacer? Lo voy a meter a mi célula. Y mi célula, digo, obviamente, pues sí está bien bonito, pero esto, para poderlo yo mandar a todas mis fábricas, ¿qué debo hacer? Pues lo voy a transcribir. Entonces voy a poner a hacer aquí. Es más, si quieren uso el dictador de voz y le empiezo a dictar las instrucciones. No, pues mira, así y así, vas a tener que primero usar la tirosina y luego la adenosina y así. Voy a ir diciéndole que si el triptófano y que si todo eso. Le voy a ir diciendo cómo voy a ensamblar especialmente digamos, este detector especial para que antes de que llegue el enemigo lo pueda destruir. Entonces, literalmente eso es lo que hace. Yo, una vez que lo recibo, que soy esa célula, ese departamento 35, que soy esa célula especializada, voy a hacer toda mi información y lo voy a pasar a un USB. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya una vez que tengo la información y lo metí a Word, es más, lo puse en una presentación bien bonita de PowerPoint para que, no, hombre, cuando lo vean mis empleados de mi fábrica digan, qué chulada, qué bonito trabaja mi jefe. Entonces, y se los voy a mandar en un USB. Entonces, ese USB se mete a la computadora, es más, incluso lo puedo compartir en OneDrive. Y entonces cualquiera digamos, de los que están trabajando en mi empresa, en mi fábrica, van a tener la capacidad de simplemente bajar esa información y listo, ensamblar lo necesario para llevar a cabo el proceso de defensa. Ahora, hay dos mecanismos que en la célula funcionan y llevan finalmente a la respuesta.
Uno es el desarrollo de, del complejo de, bueno, el MHC literalmente es una especie de pasaporte. Entonces, hay uno que es un pasaporte y hay otro que es una especie como, digamos, una especie de identificación de policía. Entonces, todas las personas, todos nosotros, tenemos o un IFE, un pasaporte o vaya, una célula de registro personal, ¿sí? Sea el país en el que estemos, tenemos un documento oficial que nos permite ser identificados como personas deseables o no deseables. Porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien entra ilegal a un país? Pues lo meten a la cárcel. Entonces, precisamente eso es lo que sucede. Entonces, cuando resulta que tenemos un montón de policías en nuestro organismo, las natural killers, los linfocitos T citotóxicos, los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, para que vean que no es nada sencillo andar ahí platicando con el sistema inmunológico. Es un sistema jerárquico bastante complicadito. Así que, cuál es el tema en cuestión aquí? Yo voy a, entonces, a tener como individuo mi pasaporte. Entonces, imagínense que este es mi pasaporte, ¿sí? Cuando yo le enseño mi pasaporte, llego ahí al aeropuerto pues, de otro país o a la central de otro país, porque dicen, oye, tú te ves medio raro, tú como que no. A mí me han dicho, tú no pareces mexicano, tú pareces árabe. Bueno, ok, mira, te voy a mostrar aquí que si soy mexicano, mira, ve. Entonces, no, pues es cierto, es mexicano. Y ya me lo sellan y entonces puedo pasar. Pero resulta que si soy alguien, pues sí, igual me ven mi cara de talibán y alguien se da cuenta, imagínense que no soy yo, sino alguien que se parece mucho a mí y efectivamente es un talibán y tiene su chaleco para autodestruirse, pues lo detectan, le piden el pasaporte y tenga la que no tiene pasaporte o el pasaporte es falsificado. Bueno, pues eso es lo que sucede cuando somos infectados por virus. Cuando nos infecta un virus, literalmente nuestro pasaporte se deteriora, se vuelve ilegal. Entonces eso lo reconoce la policía, dice, ándale, esto no está de acuerdo a la reglamentación, de acuerdo a la normativa. Entonces usted me va a acompañar al área al área de seguridad. Y si se pone ruda la cosa, pues no solamente la cárcel, cuello. Eso es como funciona nuestro sistema inmune. Entonces hay dos tipos de células, las que reconocen los pasaportes falsos o las que reconocen que no tienes pasaporte. ¿O qué te quieres esconder? Las que reconocen que no tienes pasaporte se llaman natural killers. Las que reconocen un pasaporte falso, perdón, se llaman linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros vacunamos y metemos esa información y resulta que en esa información viene precisamente la proteína S, ahí está la proteína S, y la célula a donde llega empieza a sintetizar esa proteína S, pues van a llegar, va a llegar la policía ruda y va a decir, a ver, mi joven, esto no me está gustando. Usted se ve muy sospechoso, fíjese. Y efectivamente descubren que esa célula, pues está empezando pues literalmente está codificando unas proteínas que no le pertenecen. No está infectada por el virus, pero está sintetizando, para que me comprendan, aunque no es un talibán, está produciendo chalecos de esos para explosión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema inmune? Va a decir, ándele, mi joven, ¿no? Pues, ¿sabe qué? Aquí somos radicales. A este me lo llevan al paredón de fusilamiento. Y literalmente, eso es lo que sucede. Entonces, es uno de los mecanismos, eso se llama MHC de tipo 1, y eso permite que las células rudas destruyan a las células infectadas. En este caso, insisto, no están infectadas, pero o sea, no son talibanes, pero están produciendo chalecos que pueden explotar. Entonces, no, este como que se nos desubicó, eso no es lo que le dijimos. Entonces, ni modo, hay que despedir a este empleado. Pero tenemos a otros empleados especializados que lo que hacen es, digamos que estos empleados son los que hacen tarjetitas de presentación, como si fueran los escudos de un policía. Entonces llegan con estas tarjetitas de presentación, pero estas tarjetas de presentación en realidad son manualitos que imagínense que con tan solo verlos, dices, ya, perfecto, ya con eso tengo la información para darme cuenta en cuanto lleguen esos canijos. Entonces, es como darle la información, digamos, a un francotirador. Ellos son los expertos en darles los datos exactos de cómo va a ser el enemigo a los francotiradores. Esos francotiradores se llaman linfocitos B.
y tiene la capacidad de producir misiles que tienen una perfección brutal para reconocer al enemigo y exclusivamente darle en la torre al canijo. Antes de que entre, ¡tá! Eso se llaman anticuerpos. Y eso es lo que precisamente buscamos con la vacunación. Entonces, esa es el primer tipo de vacuna, ARN mensajero. ¿Cuáles son las dos o las que hasta el momento van muy bien? La de Pfizer y la de Moderna. Que, bueno, he de decir que ambas además no tienen el dilema de tener problemas de que si se usaron líneas celulares de humanos, no tienen ese problema. Ahora, ¿pueden producir reacciones alérgicas? Pues sí, pueden producir reacciones alérgicas como cualquier cosa, pero el porcentaje de reacciones alérgicas que se presentó fue ridículamente bajo. Sé que hubo un evento muy difícil de asimilar en una doctora que de hecho recibió la vacuna de Pfizer aquí en México, pero bueno, lo voy a decir a lo mejor muy fríamente, pero tuvo mala suerte. Y no sabemos todavía si fue efectivamente la vacuna o fue un antibiótico que había recibido recientemente. Así que son cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora, si yo te digo que la diferencia de ponerte la vacuna a no ponértela va a implicar que, si digamos, el riesgo de que tú desarrolles una alergia, en realidad es 92 veces menor a que tú te mueras por coronavirus. ¿Qué preferirías? No, pues un volado no es, ¿eh? 92 veces superior que si tú te infectas, tengas una secuela o te mueras por coronavirus o mates a alguien por coronavirus. Entonces, ¿qué decidirías? Te lo dejo de tarea. Las otras vacunas, entonces, lo que hacen, y ya voy a concluir con esto para que a grandes rasgos se comprenda, las otras lo que hacen es que utilizan unos virus que no infectan a los humanos. De hecho, usan virus de otras especies animales, como por ejemplo la del chimpancé, que es precisamente la que usa la de Oxford AstraZeneca. Estos virus son igualmente manipulados en el laboratorio de tal manera que tienen la capacidad de reconocer a las células blanco, anclarse a ellas, darles la información, pero esa información no es una información infectante, sino que es, nuevamente, en vez de ser un sobrecito bien bonito acá, súper chulo, no, es un poquito más complicado. Digamos que en esta ocasión lo que va a suceder es que el poli le va a dar entrada a un agente de seguros. Entonces va a llegar esta persona así, bien elegante, acá, bien mono, pero es un agente de seguros, no es un asaltante, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este virus no te va a hacer ningún daño, te va, al contrario, a dar el manual, es más, te lo va a leer, mira, así, 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 te va a dictar las instrucciones de esa proteína S para que tú tengas la capacidad de, ok, entonces, ya. Entonces tú escribes, transcribes lo que te está diciendo y nuevamente haces tu USB y lo pasas al resto del equipo. Eso es, en eso consisten las vacunas con virus vectoriales, ¿sí? Que son, vaya, no tienen la capacidad de hacer daño, como, bueno, un agente de seguro tal vez sí, si fuera maldadoso, ¿no? Pues estamos hablando de alguien que pues, es honesto, que tiene bien vaya, sus permisos, que va a hacer el negocio. Y bueno, las que utilizan este tipo de tecnología, como les digo, es la de AstraZeneca, que a diferencia de la de Pfizer y Moderna, bueno, la de Pfizer y Moderna tienen un éxito de lograr anticuerpos neutralizantes, que son los más importantes, los que realmente van a evitar la infección, en hasta 95%. O sea, hace que sí va a haber un 5% que su sistema inmune pues no va a reconocer bien las cosas y aún así se va a infectar. ¿Sí? Pero el riesgo de una infección grave es muchísimo menor que si no te vacunaras. Con estas de los virus vectoriales, especialmente con la de AstraZeneca, ronda entre el 70 al 90%. Cuanto más dosis se reciben, mayor es la posibilidad de éxito. De hecho, se requieren 2 dosis de cada una precisamente porque, bueno, pues hay que estar pues, bien instruidos y hay que recibir la información y hay que recordarla, ¿no? Porque pues, no somos robots que nos grabamos todo y así. Luego lo vomitamos, ¿no? Es como cuando tienes algo muy difícil en la universidad y tienes que volverlo a leer porque si no se te van las cabras, tal cual. Por eso hay que dar ese refuerzo, porque después de ese refuerzo es cuando viene la producción de anticuerpos. ¿Qué quiere decir también esto? Que si yo me pongo la vacuna, ¿ya estoy libre de infectarme? Por supuesto que no. Tienes que
tiene tu cuerpo que producir los anticuerpos en un título suficientemente elevado, es poner francotiradores en todos los lugares que están débiles para que tú tengas una muy baja probabilidad de adquirir la infección, ¿sí? Puede entrar el virus, pero sus francotiradores expertos, una vez que estén dispersados en todo el territorio, junto con el ejército, van a evitar que entren estos hijos de su mal dormir. Y finalmente, bueno, ¿qué laboratorios tienen este tipo de tecnología? Además de la AstraZeneca, es también la herramienta que utiliza la Sputnik, que es la rusa. La diferencia es que la rusa utiliza, de hecho, utiliza un ADN en vez de un ARN. Pero eso no hay problema, es igual, algo así, pero en ese ADN nada más viene la información de la proteína S. Entonces, la diferencia es que tiene es un proceso un poquito más engorroso, porque primero tienes que desencriptar esto, lo cual sucede en tu célula, para que tu célula saque su propio manual, y entonces a partir de ahí viene la información. Y finalmente, la CoronaVac, que es la que se produjo en Beijing. Estas hay más vacunas, de hecho, les aviso, son 138 vacunas, más o menos las que se están evaluando. Solo les estoy hablando a grandes rasgos. Nuevamente, les invito a que si quieren profundizar en el tema, vean al doctor Veller en su canal de YouTube, que es excelente, excelente, de verdad, expone de una manera impecable los puntos sobresalientes. Y de todas formas, yo por supuesto que voy a dar más temas más adelante, pero ahí pueden consultar los detalles. Y como les decía, finalmente la CoronaVac, que es la de Beijing, bueno, ellos son expertos desde hace mucho tiempo en hacer vacunas con virus inactivos, que no es lo mismo que virus vivos atenuados. Los virus vivos atenuados sí tienen la posibilidad de, digamos, despertar, porque literalmente atenuados es como si les dieran así, les metieran su jarrón de aguardiente y los ponen bien borrachos, ¿no? Pero pues hay algunos que, como ya son de larga carrera, pues se les baja la borrachera rápido. Entonces, ese es el peligro con los virus vivos atenuados, ¿no? Esos son virus inactivados. Es decir, imagínense que literalmente, no sé, perdón por el ejemplo que voy a poner, a lo mejor va a ser un poco negro el humor para muchos, pero bueno, soy médico, discúlpenme. Imagínense literalmente que le llevan el cadáver, ¿no? Le llevan un talibán. Estas son las características de un talibán. Uh, disculpa, es que ya estaba muerto. Algo así, ¿no? Entonces, bueno, ok, mira cómo usan la barba, los tatuajes, sí, así, la complexión. Entonces ya identificas al enemigo. En eso consiste. Entonces, igual va a tener la capacidad tu cuerpo de reconocer, ándale, entonces así como que es todo esto. La diferencia es que la CoronaVac se hace en cultivos para eso utilizan cultivos del riñón del mono verde, ¿sí? En lo cual hacen que este virus, o sea, estos virus sean mucho más puros en la producción de la proteína Spike, porque, pues al igual que todos, ¿no? Algunos podemos tener, no sé, un dedo más chiquito que otro, o tener un ojo más grande que otro. No, aquí son perfectos, hermosos, así como si fueran elfos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es eso, producir a gran escala virus y después a través utilizan productos específicos químicos que lo que hacen literalmente es, o sea, nada más dejan el cadáver. Y entonces eso es literalmente lo que se inocula. Esta podría ser la vacuna tal vez más segura para los pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, aquí todo parece muy bonito, ¿no? Como ya se los conté, oye, no, pues está excelente, nada que ver con los chismesazos que no son nada. No, no, no. Momento, que soy lento. Hasta el momento, ninguna de estas vacunas, por más hermosa que suene, tiene suficiente evidencia para saber cuál es la seguridad a largo plazo, y eso es lo que sí se puede poner en discusión para los segmentos de población vulnerables. Ahora, si a mí me preguntaran como reumatólogo y después de profundizar en este tema, ¿qué les recomendaría a ustedes pacientes autoinmunes? ¿Qué vacunas les recomendaría que pudieran usar? Las ARN mensajero indudablemente son una muy buena opción, pero en los pacientes que tienen enfermedades autoinflamatorias, no tenemos la certeza de que no se vaya a despertar una respuesta inflamatoria.
Entonces, para eso se va a tener que empezar a estudiar en este tipo de poblaciones. No hay evidencia. Esto es teórico. Pero en un paciente tal vez que tenga un lupus controlado, una artritis reumatoide controlada, etcétera, vaya, lo que esperaríamos es que la reacción sería igual que aplicarse la vacuna de la influenza. O sea, una vacuna bastante segura. Y la Coronavac, esta de Beijing que les digo, todavía está, apenas está en fase 3, apenas entró a fase 3 de estudio. Apenas vamos a ver qué tal se defiende y qué tal con los temas de efectos adversos, pero teóricamente sería una buena opción, sobre todo para ancianitos o para personas que tienen cáncer o que tienen enfermedades más con mayor problema de inmunosupresión, como el VIH. Y también, por supuesto, incluye pacientes autoinmunes. Y bueno, pues esto es lo que yo quería platicar con ustedes. Sé que es un tema, como se dan cuenta, extensísimo, brutalmente lleno de información, pero no nos da la vida para platicar de más. Y bueno, sin más bueno, les agradezco a todos los que participaron, les agradezco por sus preguntas. Voy a tratar de responder la mayor parte de las preguntas posibles y pues a ver, vamos a ver aquí, me pregunta, gracias Lucy, Ángela, un gusto, Alexandra, a Camine, bueno, yo no falo el portugués, portuguesiñi, pero en español te voy a responder lo que me preguntas. Dice que tiene síndrome de Berger. ¿Cuál sería la vacuna más adecuada para ti? Considero, Alexandra, a Camine, no sé cómo se pronuncia en portuguesiñi, que la Coronavac podría ser la mejor opción para ti, pero indudablemente también la vacuna de ARN mensajero de AstraZeneca es una muy buena opción. La vacuna alemana, de la vacuna alemana no he profundizado lo suficiente, francamente no te podría responder, sería decirte una insensatez, pero la colaboración es muy parecida a la de Pfizer, entonces podría ser similar a lo que te comento. Aparte de las comorbilidades, pregunta Germán Molina, saludos Germán, ay Dios, ya se me andan moviendo aquí, a ver, espérame Germán, que ya me movieron aquí, ay hijo, es que de pronto el chat se llenó de preguntas. A ver, bueno, voy con Josh. Hay personas que se quejan de las secuelas de la enfermedad. ¿Qué se sabe al respecto? Esa es una muy buena pregunta, Josh, porque precisamente algo que se les ha olvidado, mis estimados y queridos, es que está el síndrome post-COVID, ¿eh? Sí, ¿qué creían? Ya me dio COVID, ya no me va a pasar nada. Está el síndrome post-COVID, insensatos, ¿eh? Sí, el síndrome post-COVID es algo que todavía no podemos responder porque apenas llevamos un año y medio de conocer esta pandemia, de conocer este virus y las consecuencias en el ser humano. Y hablando de eso, hay personas que pueden desarrollar un síndrome autoinflamatorio inclusive muy parecido a la artritis reumatoide, por ejemplo, y he visto yo y estoy actualmente tratando pacientes que desarrollan una enfermedad pulmonar, una neumonitis intersticial post-COVID, pero también existen pacientes que quedan con datos de polineuropatía o que meses después desarrollan problemas trombóticos. Así que eso es algo que todavía no podemos responder al 100%. De tal manera que si te dio COVID, sí es muy importante que te vacunes. Gypsy Flores, si tuviéramos algo de empatía ya, sí, si tuviéramos algo de empatía ya hubiese disminuido el contagio, así es. La causa del COVID puede tener la bilirrubina alta. Marca no pregunta esto. Fíjate que no eleva la bilirrubina. Sí puede haber inflamación hepática. De hecho, es súper frecuente que haya hepatitis por el SARS-CoV-2, pero nunca vi elevación de bilirrubina como dato por este virus. Sin embargo, esto puede pasar en pacientes que desarrollan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy importante, muy grave. Y sobre todo los que les han entrado para los del dióxido de cloro, justamente de las complicaciones que he visto son hepatitis gravísimas por dióxido de cloro, así como a los que le entran a sus productos herbolarios, sobre todo que los hacen con alcoholito. Un caso que vi, una elevación brutal, es más, se curó del COVID, pero el hígado se fue inflamadísimo, la tuvimos que mandar a un centro especializado. Entonces, la bilirrubina de forma independiente hay que pensar en otra cosa. Medina Lau, sí,
Demasiado egoísmo, tristemente. Rosa Valeria, gracias. Rosy Contreras, ¿qué tipo de vacuna debemos poner los que tenemos lupus? Bueno, ya se las respondí. Jensen Gabriela, un gusto. Ed Morales, un gusto. Elita Cadeli Chávez, un gusto, gracias. Pilar Castillo, para los inmunosuprimidos asmáticos y alérgicos. Bueno, justamente uno de las cláusulas es, si eres alérgico y tienes historia de alergias muy fuertes, ten cuidado con, en realidad posiblemente los que tienen una historia de alergias muy graves en el pasado, habría que considerar, híjole, es una pregunta difícil porque depende qué alergias y a qué, y si alguno de los componentes, porque además hay algo que no se los comenté, pero digo, yo creo que vale la pena mencionarlo, de hecho aquí tengo porque son tantos conceptos que hay que recordar que las vacunas además tienen diversos componentes. Están los conservantes que evitan que la vacuna se descomponga o entre algún bichito cuando son múltiples dosis. Los estabilizantes que impiden que haya una reacción química entre los componentes o incluso con el cristal en el cual se almacenan. Las sustancias tensioactivas que evitan que se aglomeren los componentes. Algo que, sobre todo en las vacunas que son de más rápida producción y que son mucho más baratas, por ejemplo, la de AstraZeneca, que la idea es que valga $3 la dosis, o sea, una vacuna diseñada para gente muy pobre, pues digo, el proceso es menos riguroso que pues, la que usaron para Pfizer, por ejemplo, y pues pueden existir partículas residuales. Ahora, hablando de eso, porque también había alguien por ahí que decía que te inyectaban células de feto. Eso es absurdo, ¿eh? Eso es una mentira, falacia, es un escupitajo a los ojos, eso no es cierto. Eso, de hecho, se tiene que depurar porque si nos inyectaran células humanas, produciríamos reacciones inflamatorias brutales. Sí, hay algunas vacunas que se usaron líneas celulares para estudiarse, pero no hay que perder de vista, o sea, es como si yo les dijera que, imagínense, una secuoya gigante, un desgraciado la cortó y, no, desgraciado, ¿y cómo crees? Y es como si alguien dijera, no, pero estas semillas de secuoya gigante son de ese árbol, de esa secuoya que tiraron y sembrar sus semillas sería como aprobar la destrucción de las... No salgamos con tarugadas, por favor, de verdad, no tiene nada que ver. Este, entonces, para los inmunosuprimidos, la Coronavac parece ser que va a ser la mejor opción si es que le va bien en la fase 3, pero si no, las de ARN mensajero, especialmente la de Pfizer, sería una muy buena opción, aunque ahí está la alarma de pues las alergias. La verdad es que no hay una respuesta, o sea, quien te diga una respuesta tajante es un mentiroso, así te lo digo. Desgraciadamente, algo que nos ha enseñado esta pandemia es que no somos dueños de nuestro cuerpo, ¿eh? No es, o sea, esto no nos pertenece a nuestro cuerpo, ni se hagan ilusiones. Todo lo que hacemos a nuestro cuerpo tiene consecuencias, ¿sí? Tú no puedes manipular ni el color de tus cabellos, digo, te los puedes pintar, pero es artificial, es por encimita. No puedes aumentar o disminuir el tamaño de tu nariz, no puedes incrementar tus músculos a voluntad. Vaya, aunque hay gente que aunque haga muchísimo ejercicio, no puedes aumentar la estatura. No nos pertenece a nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién le va a pasar qué y quién le va a pasar qué otra cosa? Hay probabilidades de acuerdo a sus características, que si es obeso, que si es hipertenso, que su alimentación es muy mala, tiene más probabilidades, pero miren, yo que estuve ahí en ese hospital COVID, vi personas obesas, fumadoras, hipertensas, que es más, yo la tuve esa paciente incluso en piso, no tuve necesidad de pasar la terapia intermedia y salió perfectamente con el cuidado que se le dio. La diferencia es que ya llegó muy tempranamente, ya llegó al segundo día de síntomas. Esa es una gran diferencia. Así como vi una mujercita de 23 años sin ninguna enfermedad de fondo, que bastante sana, salvo que era flojita con el ejercicio, que de no ser porque estaba ahí con nosotros y nos dimos cuenta, le hubiera dado un infarto a sus 23 años, así como lo escuchan. Entonces, no nos pertenece a nuestro cuerpo, no sabemos a quién le va a pasar qué y a quién no. Tenemos, digamos, la probabilidad, nada más. Pero aquí nadie tiene certeza de nada. Providencia y la misericordia. Gracias, igual, Ángela, Dios nos libre, sí, de ese virus y sobre todo del virus del egoísmo, la ignominia y del fanatismo. Liliana, ¿qué dijo tu reuma? Yo tengo espondiolitis debe ser.
Bien, como les dije, perdonen a mis colegas reumatólogos que así tajantemente les dijeron que no se pongan la vacuna. Hay que actualizarse, mis estimados, porque no, eso no es lo que, o sea, en este momento no se puede decir tajantemente ni que sí ni que no, sino hablamos de probabilidades. Entonces, las de ARN y la CoronaVac, que es con un virus inactivado, tiene buenas posibilidades en pacientes autoinmunes, salvo en los que están recibiendo rituximab o belimumab, porque disminuye la respuesta de anticuerpos. Entonces, ahí sí, eso lo tienen que platicar bien con su médico de base. Bueno, ya platicamos. Gypsy Flores de eso. Katy Rivera, gracias. Carla Morales, gracias. Golimumab, no te preocupes, no hay problema. Puedes aplicártela. Patricia, y con Araba también. Patricia Alejandra, ¿las personas que se pueden vacunar, las personas con LES se pueden vacunar? Sí. Igual que con la vacuna de la influenza. Ángela Liliana, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? ¿Por qué me desconoce? ¿Por qué te desconoce? Pues no sé, yo tampoco te conozco, pero te creas. No, bueno, hablemos en otro segmento de eso porque ya se nos fue el tiempo. Isabel Gal, ¿qué vacuna es la indicada si soy alérgica a las sulfas? ¿Solo tomas plaquenil? Mira, Isabel Gal, creo que la CoronaVac sería la mejor opción para ti. Y a menos que surja alguna otra por ahí, todavía hay varias vacunas en estudio. Ángela Liliana, muy bien. Erendira, Ivonne, y las personas que tenemos lupus, AF o enfermedades inmunológicas, ¿qué tanto riesgo hay de tener reacción a tener? Sí, ya platiqué que sí. Leliana Sánchez, gracias a ti por tus comentarios. María Mota, lupus, fibromialgia, SAF, epilepsia, nódulos tiroideos, no te preocupes, no tiene nada que ver. Y sí, puedes vacunarte contra el COVID-19 con las que comenté. Ángela Liliana, muy bien. Humberto, ¿qué pasa cuando una persona que está infectada se vacuna? Si están en ese momento infectados, no se vacunen. Hay que dejar pasar por lo menos 15 días e idealmente 20 días antes de aplicarse la vacuna para que la respuesta sea efectiva. Y Gabriela Méndez Soto, tengo nefritis lúpica clase 3, actualmente estoy en remisión. Debes vacunarte, por supuesto. Cristina Quirós, ¿qué vacuna de las que mencionó debemos ponerlas? Bueno, ya les hablé de eso. ¿Qué tipo de vacuna es la que está desarrollando en México en el Politécnico? Híjole, espero que no haya nadie del Politécnico, pero esos del Politécnico yo no confiaría mucho en ellos. Marta Corona Redondo, concluyendo, entonces si nos vacunamos, sí. Ángela Liliana, corazón para ti también. Belbet Sánchez, o sea, en vasculitis habría que esperar. Bueno, en realidad, como les dije, en ninguna enfermedad autoinmune hay ahorita suficiente evidencia para decir tajantemente solo probabilidades, y ya les di las probabilidades. Sakam Ayesha, ARN mensajero. Yusel Reynoso, ¿cuáles son las que tienen ARN mensajero, doctor? Pues sí las dije, son las las que están ya ahorita, que están ahí disponibles, son la de Pfizer y la de Oxford AstraZeneca. Carlos Camilo Laguna, un gusto, gracias a ti también. Bueno, ya platiqué de eso. Carmela Fury, ya también de eso, también de eso. Qué bueno, Gypsy, que pude resolver algunas dudas. Mari, Ercas de Gamas, a los que estamos, ya también platiqué lo del rituximab. Tienen que esperar 6 meses para poderse vacunar, porque de lo contrario, la respuesta no sería adecuada y sería como si no se hubieran vacunado. No tiene sentido vacunarse en ese contexto. Y bueno, híjole, pues hay un montón de preguntas, pero ajá. Sí, la reacción postvacunal. Bueno, del Guillain-Barré. Hasta el momento no se ha reportado como tal un síndrome de Guillain-Barré, nada más hubo estos cuadros bueno, parecido, hubo casos de reacciones desmielinizantes en personas, bueno, uno de ellos de hecho tenía ya una esclerosis múltiple, entonces pues no se podría considerar como parte de la vacuna. Sí existe el Guillain-Barré por vacunas y no es predecible. Los que tienen riesgo son si ha habido síndrome de Guillain-Barré en la familia o si han padecido Guillain-Barré, sí tienen más posibilidades de desarrollar este síndrome, pero es muy baja y con estas nuevas vacunas, con esta nueva tecnología es cada vez menor la posibilidad. Jacqueline Selén Pantoja, alergia a la penicilina, no te preocupes, no tiene nada que ver con ninguno de los componentes. ¿Eh? Hablé de varias vacunas de la vaca, no, ¿qué pasó? Yo no hablé de ninguna vaca, solamente cuando dije lo de Jenner. Ajá, sí, lupus y glomerulonephritis, pregunta Olga Leticia.
¿Ellos cuál aplican? Este, en el IMSS no sé cuál estén aplicando, no tengo idea. Francamente, yo no estoy ahí en el IMSS. Los que tienen hipertiroidismo, no hay contraindicación para vacunarse. Mariposa Bleu. Pilar Castillo, de nada. Yusela Reynoso, doctor Sinopharm. No, esa no la conozco, lo siento. La verdad es que son tantas vacunas que no conozco todas. Eh, Solo tenemos acá Pfizer y AstraZeneca y Novavax. Pues, ¿qué te puedo decir, Carmela? La de Pfizer puede ser una buena opción para ti, Carmela Fiori. Es una buena opción, tanto la de Pfizer como de AstraZeneca. Aunque sería lo más ideal, sobre todo con todo lo que me comentaste que tú tienes, pues la de Beijing. Sí, así es, Medina Lau, efectivamente. Para los diabéticos, Bella Melbont, esa población sí se ha estudiado para que veas. Y específicamente en los diabéticos, espérame, esto incluso aquí lo puse en mi acordeón, los que se usaron diabéticos fueron la de Moderna, la de ARN mensajero de Moderna, esa se estudió en población diabética y les fue muy bien. Gabriela Sánchez, trabajadora de salud en mis tratamientos con Rituxi, pero ya tengo enfermedad renal crónica, me imagino que a eso te refieres con ERC, fibrosis y quistes pulmonares. Sí, no, pues tú sí tienes que ponerte la vacuna definitivamente y sobre todo, sí, ahí sí pensarlo con el rituximab, porque si no, la alergia a la penicilina, la cefalosporina, la dipirona, la acetaminofén, el ácido acetilsalicílico y diclofenaco no tiene ninguna contraindicación. Lo de las sulfas fue un chisme que se hizo ahí con la de Pfizer, pero no tiene relación, ¿eh? Eso fue un chisme porque más bien todavía no se aclara, pero al parecer esta doctora había tomado un fármaco que dentro de sus componentes tenía derivados de sulfas, por ejemplo el celecoxib es un derivado, tiene una molécula de sulfa, entonces eso todavía está por verse, pero posiblemente para tu hermana cualquier otra vacuna sería una buena opción, Marta Corona, de las que ya comenté. Si tienen nefritis lúpica clase 3, Gabriela Méndez, debes vacunarte, por supuesto que sí, y más si estás en remisión. A ver, eh, Elisa Ábalos, sí, de hecho, el tema genético se tiene mucho que ver. La verdad es que, digo, algunos tenemos una excelente genética, no, es cierto. No, pero sí, la genética tiene que ver incluso en la respuesta al virus, a las vacunas, a muchas cosas. Prende Lisset, si te inyectas un mira no hay problema. Luz Manjarres, si te aplicas Orencia no hay problema. Mariana Michelle, alguien con gliosis se puede vacunar, sí, sin problema. Beatriz Gutiérrez, doctor, uso mira y soy alérgica a las quinolonas. Sin problema te puedes vacunar. Olga Leticia, y con micofenolato, sin problema te puedes vacunar. Socorro Mires, doctor, paciente con nefritis lúpica tipo 4, lleva el siguiente tratamiento, ácido micofenólico, aflosacord, hidroxicloroquina. Sin problema te puedes vacunar con las que comenté. Gabriela Méndez Soto, de nada. Ceci Cárdenas, con esclerodermia, te puedes vacunar. Y de hecho te recomiendo mucho que te vacunes, sobre todo si tienes enfermedad pulmonar intersticial, o sea, a la esclerodermia o enfermedad renal. Muchísimas gracias también para ti, Mili, gracias. Rosy Contreras, la vacuna china, ya hablé nada más de una de ellas, porque hay varias vacunas chinas y como les dije, esa sería como la ideal, que hasta ahorita va muy bien, sobre todo para los pacientes inmunosuprimidos, esa sería la ideal. Luz bueno, pero todavía hay que ver la respuesta, ¿no? De anticuerpos, porque pues, está muy padre la vacuna, pero si no desarrolla suficientes anticuerpos, aún así, pues, digo, hasta ahorita va muy bien en la fase 1 y 2, 90%, de 60-90% de desarrollo de anticuerpos neutralizantes, pero todavía falta tiempo, no se me aceleren, es que también quieren todo ya luego, luego, oigan, pues si esto no es TikTok, denme chance, digo, también dejen que respiren, oigan. ¿Puedo ponerme la vacuna si tomo transferón del Instituto Politécnico? No te preocupes, el transferón no sirve de nada, así que puedes ponértela. Luz C. Manjarres, de nada. Jacqueline Selene, de nada. María Ercas de Gamas, de nada. Bendiciones también para ti. Carmela Fiori, tú te la pasas confundida, ya no sé de qué te confundiste. Pacientes con síndrome de sintetasa sí se pueden vacunar, hasta ahorita no habría razón para pensar en otras cosas. Jennifer Jep Mo, de nada, de nada. Lina Patricia Eduán Castro, de nada. Hipotiroidismo y epilepsia les, ¿sí te puedes vacunar? Sí, de las que dije. Giuseppe Reynoso Solís, ¿cuál? Si tomas prednisona y aspirina,
Mira, mientras no estén tomando más de 20 miligramos de prednisona, no hay problema con la vacunación, o sea, la respuesta a la vacuna va a ser buena. Pero si están tomando de 20 o más, sí disminuye la respuesta vacunal. Eh, Marcano, ¿dónde se consigue la vacuna? Aquí en México, ay, man, hasta parece que no conoce la situación política de este triste país. Ahorita ni se viene que todavía no hay vacuna. Nada más vacunaron unas 20,000 personas según. Y los demás, sigamos encerraditos. Isa Córdoba, para los que tienen EPOC, definitivamente se tienen que vacunar los que tienen EPOC. Alérgica a la tiamina, tengo 61 años, pregunta Lupis, no te preocupes, ninguna de estas te causaría problema. A ver, tiamina, no, hasta el momento ninguna. Duda, lesión pulmonar por neumonía, influenza, alergia al huevo. Híjole, al menos la de Moderna y la de Pfizer no usan ninguna proteína del huevo. Entonces esas sí te las podrías poner, las otras no estoy seguro. Alérgico a los AINES y dermatomiositis, definitivamente sí, hay que vacunarse. Pregunta de Hebel Sandmer para tu papá. Chayo Preciado, de nada. Dios nos libre del egoísmo, sí. Y de la furia del doctor Teoto. A ver, dice Alfred Ibarra que él toma ajo macho. Híjole, pues, si te desangras en una de esas, pues ni modo, mi Alfred, yo ya te lo advertí. Prednisona y acetropina, sí, como les dije, mientras la dosis de prednisona no sea de más de 20 miligramos al día, no habría problema. O sea, sí se la podría poner incluso con 20 miligramos o más, pero la respuesta a la vacunación sería mínima. Con metrodexato y Humira, Beatriz Torres, sí te la puedes poner. Sí, la proteína S que se une al... Ajá, así es. De hecho, justamente la enzima convertidora de angiotensina es la responsable de, pues eso, en muchos pacientes de la hipertensión, y precisamente por eso es que los pacientes que son hipertensos o que tienen problemas relacionados con esto tienen una mayor expresión de este receptor y son más susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2. Y bueno, pues un gusto, cuídense mucho, pórtense bien, no hagan travesuras y pues hay que amarnos los unos a los otros. Hasta la próxima, ya les estaré platicando del próximo tema.